Soy Anne Orozco y estás en Aglaya, tu podcast favorito de belleza, donde nuestro objetivo es que conozcas a todas estas mujeres que han creado una trayectoria importante y poderosa en el mundo de la belleza para que a ti, si a ti que estás dudando en empezar, que tienes ese llamado de seguir en esta industria y no sabes qué paso seguir, quédate porque esta historia estoy segura que va a robar completamente tu atención y te va a inspirar a dar el siguiente paso. Bienvenida, Matt, a Muchas nuestro gracias, Ani. podcast Aglaya. Estás en tu casa, ¿cómo estás? Gracias. No, pues súper feliz de estar aquí contigo y poder compartir un poco, pues, de mi historia, ¿no? Y de lo que es Caramaja, de lo que ha significado mi proyecto, pues, para mí y, pues, tener la finalidad también de que, como comentabas, pues, inspirar a su vez a otras mujeres o a otros colegas, ¿no? Que se encuentran en ese como limbo de apostarle más a su negocio o dar el siguiente paso. Entonces, muy feliz. Gracias, estoy segura que va a ser una conversación muy importante y justamente antes que empezábamos a grabar, platicábamos de cómo llegaste a este mundo. Cuéntanos un poco cuál fue ese momento o el caminito en el que hoy eres micropigmentadora de labios. Bueno, pues lo cierto es que yo creo que estas son como unas cosas que siempre se traen en la vida, ¿no? O sea, como ciertos intereses y pues a final de cuentas, dependiendo de las oportunidades que vayamos teniendo, pues es que podemos decantarnos más por tomar tal o cual camino, ¿no? Lo cierto es que desde que era muy pequeña, desde que tenía, no sé, o sea, 6 años, una cosa así, siempre fui una niña como muy dirían antes coqueta, ¿no? O sea, me encantaba que el brillito, o sea, siempre le estaba pidiendo maquillaje a mis papás, de que íbamos al tianguis o al mall a comprar cosas y entonces yo siempre quería comprar algo de maquillaje y siempre me llamó muchísimo la atención el mundo de la belleza, te digo, sobre todo enfocado al maquillaje. Y conforme fui creciendo, fue algo que nunca dejé de lado, ¿no? O sea, fui una adolescente pues inquieta y siempre estaba con esta intención de maquillarme, expresarme a través del maquillaje, de hecho, ¿no? O sea, era ya como la temporada donde empezaron a salir sombras como de colores súper atrevidos, entonces para mí era muy importante esa parte, ¿no? En mi expresión personal. Y no solamente la parte del maquillaje en sí, sino la parte de los colores fue algo que siempre me apasionó, porque a su vez, justo a esa edad de los 6 años, fue que comencé a pintar, ¿no? Pintura al óleo. Entonces, la lo que yo en ese momento no sabía que era la ciencia, pero que ahora reconozco que es la ciencia de los colores, fue algo que me acompañó desde muy pequeña y pues que ahora tengo la fortuna de que a lo que me dedico pues me está llevando mucho a explorar ese ámbito más científico del color, ¿no? Qué increíble porque creo firmemente que en nuestra pasión y nuestro verdadero camino las pistas están en nuestra niñez, ¿no? El Sí. punto es decir, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niña? ¿Qué era ese momento que te ponía feliz? Y esto que tú dices, ¿cómo hoy hace sentido a tu vida y a lo que hoy has construido, ¿no? Y cuéntame, ya después creces, eres una chiquilla coqueta, nunca dejaste a un lado como esta vanidad y este autocuidado. ¿Y qué estudiaste? ¿Hacia dónde va tu camino? Porque creo que tenías muy claro tu llamado al mundo de la belleza. ¿Lo tomaste luego, luego? ¿O como muchas se esperaron, estudiaron una carrera? Pues, Sí, no, pues por cuéntame. supuesto que no. O sea, aquí el tema es que, mira, yo les voy a contar la verdad. Aquí, pura Sí, verdad. aquí van a saber de mí. Lo que sucede es que cuando yo estaba, por ejemplo, en la prepa, me acuerdo muy bien, y en la secu también, de hecho, o sea, te digo, para mí el maquillaje siempre fue importante, entonces siempre fui una niña muy inquieta, como que me costaba mucho poner atención en la escuela, algo que recuerdo mucho que decían mis papás, de que, porque obviamente a cada rato los llamaban de las escuelas, la dirección, bueno, la directora les hablaba así de que necesito que vengan a hablar de su hija, tal, ¿no? Desmaquillarla, por Ajá, favor. sí, y siempre la queja era, es que siempre está haciendo otras cosas durante clase, o sea, nunca está poniendo como la atención debida y siempre está haciendo otras cosas, o está leyendo cosas que no tienen nada que ver con la materia, o está dibujando, o se está maquillando. Entonces, encima, pues en las escuelas, yo siempre fui en escuelas religiosas, entonces no te permitían pues salirte de la línea, ¿no? Entonces fue algo muy complicado para mí porque, pues para mí era como de que, bueno, o sea,
es que yo no quiero esto, ¿no? Y afortunadamente siempre he sabido de mí lo que quiero para mí, ¿no? O sea, nunca he tomado caminos diametralmente opuestos a lo que mi voluntad requiere, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, como conocerse primero uno para saber hacia dónde tiene que dirigirse, porque así, pues ahorras tiempos, ¿no? En vez de estar como, pues chacoteando con otras cosas que no tienen nada que ver con lo que a ti realmente te gusta. Y afortunadamente también tuve... em, pues una familia que me apoyó en mis decisiones, ¿no? O sea, como que notaron a muy pronta edad que mi carácter era muy fuerte y que no me iba a doblegar Sí, ante cualquier situación. Entonces, como que siempre fueron así de que, bueno, a ver qué quieres, ¿no? Pero la dificultad que tuve totalmente fue justamente cuestionarme qué quiero y decir, quiero dedicarme al mundo de la belleza, ¿no? Em, Como te digo, nunca lo dejé de lado, pero la carrera que yo estudié no tiene absolutamente nada que ver si lo ves como desde el exterior, ¿no? ¿de No qué le tiene... ven cara? ¿De arquitecta? ¿De mercadóloga? Ya tuvimos No. licenciada en relaciones exteriores. No, pues no, algo totalmente así distinto, ¿no? Yo estudié la carrera en filosofía, o sea que no tiene nada que ver en apariencia con lo que ahora realizo, ¿no? Y digo en apariencia porque pues obviamente yo encuentro razones y puntos de conexión que ahora me hacen ser la persona que soy y ser la micropigmentadora que soy, porque creo que algo en común que tuvieron mi carrera de filosofía y a lo que me dedico ahora, que es a micropigmentación labial o, bueno, realizo micropigmentación en general, pero sobre todo me dedico a desempeñar la micropigmentación labial. Pero creo que un punto de encuentro entre ambas cuestiones siempre fue eh, la curiosidad, ¿no? O sea, siempre me pregunto por las cosas, ¿no? No me gusta que venga alguien y me diga, es que esto es negro, pues porque es negro y ya. No es como de, bueno, pero a ver qué recubrimiento tiene y por qué es negro y por qué este negro es distinto de este negro, ya sabes, o sea, como que siempre me estoy preguntando las cosas y eso a su vez hizo que yo desempeñara mi labor en la micropigmentación labial de una manera mucho más profunda, ¿no? O sea, como que yo aprendí una técnica que me enseñaron, fue un buen curso al que acudí, afortunadamente, porque también siempre me he preocupado mucho por mi educación, ¿no? O sea, soy como buena leyendo a las personas, entonces sé bien cuando alguien me está vendiendo algo que no va a ser. Esa intuición la tienes bien clara que dices, güey, Sí, tú me estás mintiendo, ajá, sí, ¿sabes? de Sí, tú me sí. vas a Sí, estafar. sí. Entonces, teniendo eso en cuenta, me doy cuenta que para empezar no toda la gente tiene a lo mejor como esa intuición y cuando comienzo a dar cursos es que me preocupo mucho para que mis alumnas generen esa confianza para conmigo y que sepan que a mis cursos se va a aprender cuando se trata de dar cursos presenciales. Y ahora que desarrollamos el curso online, pues también, por supuesto, mi máxima preocupación es que se cubran esas am, cuestiones que para mí son importantes, ¿no? Como las razones detrás de cada cosa que estoy haciendo. O sea, no, como te digo, no me gusta que alguien venga y te diga, bueno, esta cosa se hace de este modo y no hay otra, ¿no? O sea, es como de, bueno, pero dime las razones, porque esa es como la manera en la que yo aprendo. O sea, yo no aprendo memorizando, yo aprendo razonando, yo aprendo como cuestionando. Entonces, ¿Hubo algún punto, y me encanta que seas filósofa, porque creo que también eso habla mucho lo que dices, cómo relacionas la curiosidad y la profundidad de las cosas, pero la creatividad, o sea, el poder de crear cosas nuevas. Y mi pregunta es, ¿hubo algún momento que recuerdes que tengas muy claro donde tu camino o el llamado a la belleza fue como tienes que dedicarte a la micropigmentación de labios o este es como el paso a seguir? pues hubieron como varios aspectos. O sea, de entrada, cuando yo empiezo a estudiar filosofía, claramente no lo hice por una cuestión, uno, económica, ¿no? Porque pues no hay como... Sí, no, hermana. Sí, De sí, eso sí, no se sí. vive. Sí, sí, sí. Entonces, fue puramente por el conocimiento que yo entré a filosofía, o sea, porque siempre me ha gustado leer, siempre me han gustado las ideas, entonces como que dije, bueno, yo quiero estudiar esto, pero yo sabía perfectamente que tenía que emprender algo, o sea, yo sabía que yo quería ser emprendedora. ¿De qué? No sé, poner una cafetería o poner lo que sea, poner un negocio de belleza, lo que sea, pero yo sabía que yo quería emprender, ¿por qué? Porque mi familia justamente es emprendedora, entonces yo siempre
pude ver y vivir los beneficios de ser un emprendedor, ¿no? Que es, pues, en cierto sentido, mayor libertad o flexibilidad de menos Ujú. del tiempo, ¿no? Que es, pues, lo más valioso que tenemos realmente. Entonces, para mí era importante dedicarme a algo en lo que yo pudiera ser mi propia jefa. Y cuando yo empiezo la carrera en filosofía, es que digo, bueno, voy a empezar a buscar en qué quiero emprender. Em, Como te comentaba, pues siempre fui muy curiosa, entonces no fue como que dije de lleno de, ya, sé que quiero dedicarme a la belleza, sino que tuve que hacer como una buena exploración de lo que verdaderamente yo quería, porque fui muy dispersa también, o sea, experimenté mil cosas antes, o sea, estudié gastronomía también, por ejemplo, o sea, de que soy esa persona que prueba así 20,000 cosas, ¿no? Pero ¿por qué? Porque me tomo las decisiones así como muy importantes, ¿no? O sea, para mí una decisión tiene muchísimo peso, entonces yo no quería emprender el camino del emprendimiento sin antes saber qué era lo que quería para, pues, mi tiempo, ¿no? O sea, porque a esto te vas a dedicar, o sea, si bien te va, de por vida, ¿no? Entonces no te lo puedes tomar a la ligera, en mi opinión. Em, pero pues eso, o sea, como que llegó un momento en el que dije, pues a ver, o sea, me gusta la belleza, comencé a tomar cursos, comencé a atender clientes en una cabina bien chiquitita que tenía en mi casa. Y pues además empecé a ver los beneficios, pues por qué no decirlo, ¿no? O sea, económicos de lo que es dedicarse al gremio de la belleza. Como te comento, pues en la carrera, pues no es como que vas a ganar genial de dedicarte a hacer filosofía o de ser profesor. De hecho, también di clases de filosofía y esto. Y me acuerdo muchísimo estando en la carrera que yo hablaba con mis profesores y pues ya de una manera bastante indiscreta, pues les preguntaba cuánto ganaban. Yo estaba ganando más en ese momento, trabajando pocas citas al día. Después de la escuela, estaba ganando más que mis profesores. Entonces dije, no, pues creo que es sensato, o sea, en tanto que me llama mucho la belleza y en tanto que claramente puedo vivir de esto, pues lo sensato es aventarse a esta aventura, ¿no? De emprender un negocio de belleza. Me encanta porque creo que muchas mujeres y colegas y hombres también que se dedican a este mundo y siempre están ese punto en esa disyuntiva de hacia dónde ir, ¿no? Porque la mayoría, yo creo que 10 de 10 que se dedican al mundo de la belleza estudiaron algo y en Ujú. el camino como que el imán a atraer a este gremio, a esta industria fue fuertísimo. Y creo que algo súper importante en esta parte es la autenticidad. Y para mí la autenticidad se huele. Y por favor, vean, préndanle, si no nos están viendo en YouTube, en este momento, porque eres una persona que literal emana y tiene una energía muy auténtica, con mucha personalidad. ¿Qué Gracias. crees que haya sido o lo importante que haya sido en el punto de que emprendiste, pero que uno, sabes quién eres, sabes lo que quieres y sobre todo tienes clara tu esencia? Pues la verdad es que a lo mejor podría pensarse, digo, ahorita hablando como a estas alturas del tiempo donde, y de mi carrera, pues donde ya tengo pues un nombre y estoy consolidada y la gente conoce mi proyecto, afortunadamente. Vienen niñas de todo el país a tomar mi curso, he tenido también niñas de otros países que vienen a tomar el curso de Caramaja. Entonces, quizás pareciera que podría decir como de que, ay, no, pues me jugó súper bien el ser auténtica y esto. La verdad es que uno de mis principales miedos en la industria siempre fue ser yo, porque yo me conozco, yo sé que no soy como la beauty artist de libro, ¿no? Así de que, o sea, cuando yo comencé en la industria, te cuento, pues todo era como rose gold y todo era rosita y todo era cabellos largos y rubios y te maquillas perfecto todos los días y tienes un estilo como muy sofisticado y todas estas cosas que pues funcionan, ¿no? O sea, a final de cuentas, para mí, como siempre lo he dicho, pues es la receta, ¿no? Y no, o sea, digo, cada quien tiene como la manera de expresarse y tal, pero para mí, como te comentaba, siempre ha sido muy importante ser yo. Entonces, cuando yo comienzo en la industria, yo sé que mi personalidad, pues a lo mejor puede ser un poquito fuerte o como, pues que se sale un poquito de los lineamientos. Entonces, a mí me da mucho miedo ser yo hasta que entendí que no iba a poder vivir de un personaje todo el tiempo, ¿no? O sea, no iba a poder mostrarme en el trabajo de un modo y en mi vida real
de otro modo. Entonces iba a ser como algo súper cansado para mí. Y lo que decidí fue, pues bueno, o sea, habrá quien le guste y habrá quien prefiera irse con otras personas, pero yo tengo que ser yo. Pues bueno, fue el acierto más grande que pude tener porque pude emprender como un camino a hablarle a esas mujeres, a esas personas que vibran más como yo, ¿no? Entonces, lo he comentado, por ejemplo, con colegas, ¿no? Como hay esta frase en inglés que es Your vibe attracts your tribe, ¿no? Entonces, que es como vibras, atraes a tu tribu. Entonces, comencé a tener más clientes que se veían como yo, que buscaban lo que yo buscaba. Mi trabajo siempre se ha caracterizado por ser como un trabajo muy natural, ¿no? Entonces me empezaron a llegar muchísimas chavitas que buscaban unos labios pues como más fresh, más que no fuera como este look de maquillaje que a lo mejor buscaban algunas personas más maduras. Entonces para mí fue pues genial como llamarle a la gente que era igual que yo, ¿no? A la gente que le atraía lo mismo y pues, o sea, ahora sí puedo decir que fue la mejor decisión, ¿no? Qué bonito lo que dices y que creo que es como este punto donde a veces cuando eres nuevo o pensando en las personas que nos escuchan, que van entrando y dices, así se ve el cuarto, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo me debo de comportar, claro. ¿no? O sea, esta creencia que era mucho como a donde fueras, haz lo que Ujú, vieras o no me acuerdo cómo decían las abuelas, de que sí, compórtate. Y a veces es el punto de decir, ok, esta soy yo y puedo hacer lo mismo que las demás, pero a mi esencia y con mis reglas. Y claro. eso está bien. Y es como darte permiso de ser tú, ¿no? Sí, totalmente. No, pues a final de cuentas, ahora lo que en su momento para mí era mi debilidad, porque te lo juro que yo se lo decía a mi mamá, así de que es que no me veo igual que las demás y siento que eso como que a la gente como que se le hace raro y así. Y lo que yo consideraba mi debilidad en ese momento, ahora es mi fortaleza, ¿no? O sea, hubo un tiempo, yo me pinto el cabello de colores extraños, evidentemente, desde los 18, ¿no? Que fue más o menos cuando empecé en el mundo de la belleza también, como a trabajar ya de esto. Y hubo un lapso como de unos 2, 3 años que no me pinté el cabello, me dejé mi color natural porque sabía que a lo mejor a la cliente como que le iba a friquear un poco verme con el color neón, ¿no? O con un verde botella. Entonces, em, dejé de ser yo un tiempo y me prometí que no iba a volver a hacer eso. Y te digo, fue mi mayor acierto porque lo que yo pensaba que era mi debilidad se convirtió en mi insignia ahora, ¿no? Y ahora todos me ubican por ser la niña del pelo amarillo. Entonces, pues sí, o sea, como si las exhortaría, ¿no? Y o sea, a las mujeres, a los hombres que nos están viendo, que no tengan miedo de ser ustedes mismos, ¿no? Y creo que algo que parte de como yo veo en el mundo del emprendimiento es que tu empresa es una extensión de tu personalidad. Entonces, cuando tú cortas quién eres o cuando tú tratas de moldear o incluso mutilarte, ¿no? Y decir, no, pues es que aquí no encajo, entonces déjame, me corto el brazo para encajar en el cuadrito. Al final, eventualmente explotas, eventualmente dices, esto no es para mí, pero creo que esta decisión de ser tú es increíble y lo admiro y te lo aplaudo porque es muy valiente. Cuando todo el Gracias. mundo ya, y cuando iniciaste las personas y esta industria, como tú dices, era algo que respetas, pero simplemente no era lo tuyo y decidiste decir, venga, voy y apuesto por mí, creo que desde ahí va, ¿no? Y cuéntame, porque aunque ustedes no lo crean, esta muchacha filósofa Ujú. inventó una palabra que ha cambiado y ha revolucionado completamente el mundo de la micropigmentación. Cuéntame de tu descubrimiento de microlips. Pues bueno, yo justamente comencé en el mundo de la micropigmentación haciendo cejas, que era como la técnica que todos hacían, ¿no? O sea, era lo más popular, era lo que se conocía, estaban cejas y delineado de ojos. Y obviamente existía el delineado de tía, que pues ya sabes, que es como la línea aquí fuera en el labio, como para hacerlos un poquito más grandes y tal. Y siento que la micropigmentación labial como que se rezagó bastante durante al menos una década, ¿no? Mi mamá incluso tenía ese tipo de delineado. Como que yo decía, Se ponían blanco o sí, negro, ¿no? ajá, Yo conocí a una señora que y a veces ponían el negro y el blanco y yo, ajá, ¿por qué? Era un efecto, pero pues como dices, o sea, de tía, o sea, una persona hoy de 20 años no se ni de daría. chiste se lo haría, Claro, ¿no? sí, Claro. pero era ahora sí que lo que había, Sí, ¿no? sí. Entonces,
hubo un curso que yo vi que salió que era sobre micropigmentación labial, pero ya te tatuaban o te micropigmentaban el interior de los labios, ¿no? Entonces como que me pareció muy atractivo porque dije, bueno, esto no es para nada lo que está sucediendo con el delineado, quiero saber de qué va, ¿no? Fui, tomé el curso, te digo, no fue un curso deficiente, fue un buen curso, pero yo quería llevarlo al siguiente nivel, porque te digo, o sea, yo estaba súper chavita cuando aprendí eso, entonces como que para mí, en términos estéticos, no era como lo mejor, ¿no? Yo sabía que se podía llevar a otro lado. Y empecé a buscar la manera de hacer las cosas más naturales. ¿Por qué? Porque justamente me empecé a hacer de clientes y algunas de mis clientes eran modelos, se dedicaban al modelaje. Entonces era así como de que quiero que me hagas esto, pero no se me tiene que ver porque para quienes no saben, cuando eres modelo te piden unas fotos que les llaman Polaroids, que es como tú o sea, sin nada de maquillaje y así el cliente puede ver pues, realmente cómo eres, ¿no? Entonces las modelos me decían de que quiero que me hagas, no sé, las cejas o quiero que me hagas tal, pero no se me puede ver Wow. nada porque entonces pierdo el contrato, ¿no? O pierdo al cliente. Y yo así de que, Entonces, ¿qué te hago, ajá, entonces hija? no te hago nada. Pero fue como empecé a desarrollar microlips, que es una técnica que se caracteriza por su naturalidad. Em, Empecé a preocuparme más por crear efectos que fueran casi imperceptibles, pero que o sea, imperceptibles como para el grueso de la gente, pero que mi cliente sabía perfectamente qué es lo que estaba haciendo, estaba mejorando su forma, estaba cambiando la coloración de los labios. Empecé a experimentar todavía más, como te comentaba hace rato, con la ciencia del color, porque me adentré más a las neutralizaciones, que comencé a ver también que era como algo súper requerido aquí en México, que es como donde radico. ¿Qué son las neutralizaciones? Las neutralizaciones, bueno, hay un fenómeno orgánico que denominamos hiperpigmentación, ¿no? La hiperpigmentación es literal lo que sucede cuando te asoleas mucho. La melanina actúa de cierto modo, entonces comienza a mancharse, ¿no? Entonces vemos que hay melasma, vemos que hay como distintos tipos de hiperpigmentación, pequitas, tal, pero a nivel de los labios se ponen marrón, se ponen morados, incluso Sí. dan como estos tonos medio azulosos o prácticamente negros, ¿no? Entonces, em, es algo que comencé a ver que era como, le causaba demasiada inseguridad a ciertas mujeres al punto de que pues existen estos labiales que no se te borran con nada, porque hay personas que se la viven con el labial mate para que no se les vea la hiperpigmentación. Entonces, en México te digo, pues por nuestra ascendencia es muy fácil que adquieras hiperpigmentación a nivel de la lámina labial. Entonces, supe que tenía que hacer neutralizaciones y fue cuando me empecé a meter mucho más en la ciencia. La técnica, digamos, la había aprendido, la había perfeccionado, había cambiado muchas cosas sobre a qué velocidad trabajar, con qué tipo de agujas, con qué pigmentos, todo esto, pero no fue sino hasta que me metí a la ciencia tanto de los pigmentos como del cuerpo que pude comprender mucho de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces eso fue bastante importante. Oye, qué increíble. Y te tengo una pregunta personal. ¿Le ves los labios a todas las personas? O sea, ya sabes de que de pronto a lo que te dedicas, ¿no? Es de Ajá. que como cuando eres dentista, que volteas y estás viendo, tienes como esa parte de que ves a alguien y dices lo que haría con tu labio. O Sí, sea, sí, sí, claro, totalmente. O sea, creo que quienes nos dedicamos a la belleza, hay quienes dicen como de, no, como veo labios todo el tiempo, ya ni, o no es sea, como cierto. que, no, o sea, Y para el mí no es así. potencial, ¿no? Que Sí, aparte claro. creo que es algo que, mira, yo personalmente, cuando escuché la parte de micropigmentación de labios, juré que era todo esto como el delineado y Ajá, así, y que creo que es bien importante que se actualice, como tú dices, ¿no? O sea, que de pronto nos quedamos con una idea claro. que es de hace 10 15 años de lo que es la técnica y de lo que es lo que hoy haces y va muchísimo más allá porque creo que, no sé, a ver, tú que eres la experta, el mundo va yendo también hacia perfeccionar la belleza natural. O sea, como siempre decir lo natural, pero perfecciónalo, hazlo simétrico, justamente potencialízalo y ya no es tanto como la parte de ir hacia el otro lado que pues ya no se ve tan natural. Claro, sobre todo en términos estéticos, ¿no? Que es como que se rompen muchas opiniones lo que es verdaderamente lo estético. Entonces, una cosa es la expresión que tú tienes como persona, que, o sea, te tatúas, te pintas el cabello, te maquillas con colores extravagantes y todo.
Y otra cosa es la estética con base en la anatomía, con base en lo que biológicamente nos es atractivo, ¿no? Que por supuesto tiene ese sustento. Entonces, en mi opinión, la micropigmentación, y te lo dice la persona que tiene el cabello amarillo, la micropigmentación tiene que ser discreta, tiene que ser sutil y tiene que ser elegante. Entonces, no puedes hacer como delineados crazy colors porque a lo mejor ahorita se ve bien, porque esa es otra cuestión, ¿no? O sea, no nada más van cambiando las tendencias, sino que, por ejemplo, yo al profundizar mucho más en el mundo de los pigmentos, de la pigmentología, de la colorimetría, me di cuenta que los pigmentos no permanecen de un modo para siempre. O sea, es como tienes una casa, la pintas de anaranjado, dentro de unos años ese anaranjado va a ser un color durazno, o sea, porque se va deslavando el pigmento. Entonces, lo mismo sucede en el organismo, ¿no? O sea, el pigmento que implantas en la piel no va a lucir igual ahorita que dentro de 20 años, ¿no? Entonces, no puedes como que saturar tanto la piel, no puedes crear un efecto maquillaje, porque además de que va a cambiar la tendencia, va a cambiar el pigmento. Entonces, siempre hay que apostarle a lo natural porque además no sabes si el día de mañana tu cliente va a querer otra cosa, ¿no? O va a querer como que retroceder. Y bueno, ahora afortunadamente existen métodos como el del láser, ¿no? Para eliminar el pigmento. Pero pues también, o sea, depende como en qué manos caigas, ¿no? Oye, y esto que dices creo que tiene muchísimo que ver también justamente con la parte de que cuando llegan tus clientes, tú puedas decirle qué va bien contigo, ¿no? Sugerirle. ¿Cómo ves en tu experiencia, ellas llegan y dicen, o ellos también, tienes Ujú. hombre? O sea, Sí, cuéntanos un claro. poco cómo funciona exactamente, si es para hombres y mujeres, y cómo es el proceso. Tú les dices, yo te recomiendo esto, o es como un poco de que, a ver, quiero estos labios, ¿no? O sea, si Ujú. yo veo los tuyos, tú me puedes hacer esos a mí. O sea, ¿cómo funciona la parte de elegir este cambio? Pues bueno, de entrada sí, en tanto que es muy natural el efecto, puede funcionar tanto para mujeres como para hombres. De hecho, a mi estudio llegan muchos hombres justamente buscando neutralizaciones labiales, ¿no? Son como los casos más recurrentes en general, o sea, de hombres y mujeres como que me buscan siempre para hacer neutralizaciones. Em, Eso por un lado. Y por el otro, cuando alguien llega a mi estudio, yo soy muy metódica. Entonces, no es como que llegue alguien, o sea, no vas a llegar tú, Ani, me vas a decir, oye, me gusta este labial que traigo ahorita, quiero que se quede en mi cara para No, siempre. imagínate, rojo, sí, no. Hay ¿Sí? quienes, sí, sí, No, no, claro, por no. supuesto, o sea, es que Señora, hay va a de ir al todo. gimnasio. Por favor, algún día va a estar en un funeral. Sí, Sí. claro, no. Sí, pero hay quienes sí, o sea, traen esta idea de que la micropigmentación es como se le llama también maquillaje semipermanente y es como de que Mm. no lo creo, o sea, micropigmentación es, como decíamos hace rato, pues nada más para realzar ciertas facciones, o sea, no quieres tener una ceja súper marcada o unos labios rojos todo el tiempo, porque entonces también tienes que compensar con otros elementos. Ahora te tienes que pintar la pestaña y te tienes que poner sombra para que no se vea que está muy sobrecargado, no sé, el labio en O a este la ejemplo. mitad, claro, como que ay, te faltó el rímel, como dices, Exacto, sí. sí. Entonces, siempre apuesto, te digo, por lo natural. Entonces, cuando llega un cliente, es como cuando vamos al médico, ¿no? O sea, tú no vas al médico y le dices, me duele, o sea, no sé, me duele X cosa, dame una pastilla. No, o sea, el médico te empieza a evaluar, toma tus signos vitales, te hace más preguntas sobre, ok, te duele la cabeza, pero también te duele el estómago, pero también te duele la garganta, pero también te duele esto. O sea, hace lo que llamamos un diagnóstico, ¿no? Entonces, el médico no te puede dar una solución al problema que tú presentas si no hace un diagnóstico previo. Lo mismo sucede cuando estamos haciendo, sobre todo labios. Quizás en cejas el diagnóstico es importante, pero no es como lo primordial, pero en el caso de los labios sí es muy importante realizar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque los colores que yo implante se van a comportar de cierto modo, entonces tengo que buscar colores que complementen esos colores preexistentes. O sea, no estoy micropigmentando sobre un lienzo en blanco, ¿no? Ok. Ya hay algo debajo. Entonces el diagnóstico es bien importante y por eso es que no dejo esa decisión solamente a mi cliente, ¿no? O sea, lo que aconsejo siempre incluso a mis alumnos es hacer como esta especie de triangulación donde veo cuáles son las posibilidades según el labio que se me está presentando. Eso lo triangulo con el estilo que yo manejo, en mi caso es algo muy natural y
además tomo en cuenta lo que busca mi cliente, ¿no? A lo mejor me dice como, bueno, me gustan más los colores asalmonados, o me gusta un poquito más rosita, o me gusta un poquito más nude. Bueno, será algo que tome a consideración, pero no le doy carta abierta que me lleve lipstick, como la verdad es que sí puede suceder, o sea, sí conozco colegas que lo hacen de ese modo, pero en mi opinión no es lo recomendable, ¿no? Porque pues el especialista es uno, el que está estudiando colorimetría, pigmentología, el que tiene la experiencia a final de cuentas, pues es uno, ¿no? Sí, no es como las uñas de decir, este color, píntamelo, sino tiene que ser, como dices, desde un lado también de confiar. O sea, que tú como cliente tienes que confiar en tu micropigmentador y obviamente decir, esto es lo que quiero, pero al final tú eres el experto. En este caso, tú sabes lo que va a venir mejor para mi piel. Sí, exacto. Y pues eso siempre ha sido importante para mí, ¿no? El conocimiento precisamente. Entonces, sí es algo que afortunadamente mis clientes saben de mí, ¿no? O sea, quien llega a mi estudio generalmente sabe que sé este tipo de cosas y entonces de verdad soy muy afortunada que me dan pues carta abierta para que yo haga lo que es mi trabajo a final de cuentas. Oye, ¿y este proceso es para todos? ¿Hay algún riesgo, un mínimo de edad, para las personas que digan, yo quiero, a ver, Ujú. cuéntanos un poquito, cuáles son como estas restricciones o realmente es, no sé, para cualquiera que diga, quiero traer la boca muy natural y bonita? Pues, digamos que en términos de edad sí hay un mínimo, porque, por ejemplo, aquí en México sí nos solicitan las instancias, sanitarias que tienes que ser mayor de edad para realizarte la micropigmentación, ¿no? Entonces, o puedes ir acompañado de un tutor, pero en mi opinión, pues sí, mientras seas mayor de edad, tú puedes hacer con tu cuerpo y con tu vida lo que quieras, ¿no? Entonces, desde los 18 hasta quien quiera, ¿no? O sea, he trabajado en pieles maduras, he trabajado en personas muy jóvenes, entonces realmente en términos de edad no hay una restricción. Lo que sí hay, por ejemplo, son ciertas contraindicaciones de algunos padecimientos no controlados, como diabetes, hipertensión, la ingesta de ciertos fármacos también pueden como que contravenir el procedimiento. Entonces, eso es algo que también, te digo, soy muy metódica, entonces siempre hago del conocimiento de mi cliente, ¿no? Porque es importante que estén informados sobre los riesgos que podrían existir si tienen, no sé, diabetes y no están controlados, ¿no? Entonces, a mí no me gusta llevarme sorpresas, entonces es bien importante para mí como que darles las contraindicaciones y que lo sepan y tomen la decisión con conocimiento. Claro, oye, ¿y duele? La neta. No, Pues siento que los labios, o sea, sí. ¿cómo se siente? Sí, es Ya que quiero yo hacérmelo ahorita, pero justamente si los labios son un área muy sensible y yo creo que el 90% de las personas que llegan al estudio piensan que va a ser lo más doloroso de sus vidas, ¿no? Porque pues a lo mejor ya se hicieron la ceja y les dolió y entonces ahora es como de, bueno, pero los labios son todavía más sensibles, ¿no? O sea, hay muchísimas terminaciones nerviosas. Lo cierto es que utilizo anestesia, no siempre, pero de repente puedo utilizar anestesia si veo que mi cliente está como muy preocupado y es más como para su tranquilidad que para la mía. ¿Por qué? Porque al tratarse de una micropigmentación es algo semipermanente y es semipermanente por las saturaciones de pigmento que utilizo, que son muy bajas, y además porque yo tatúo micropigmento en la superficialidad de la piel. Entonces, ahí no hay terminaciones nerviosas, o sea, es piel que no tiene ningún tipo de tejido, em, pues sí, como vascularizado y esto. Entonces, no suele ser doloroso. De hecho, muchas veces, la mayoría de las veces, se quedan dormidas mis clientes. ¿de verdad? Sí, te lo Ok, juro. mañana ya agendamos para que me hagas a mí. Oye, y otra pregunta, a ver, yo voy a hacer preguntas aquí principiantes, porque sé Ok. que mucha gente puede tener lo mismo. Yo pensaría que al ser un área que está en contacto con nuestra saliva, ¿no? O sea, como un lipstick se te quita constantemente si estás tomando agua o así, que el desvanecimiento, la permanencia no es la misma como la de las cejas. ¿Cambia la permanencia en la micropigmentación en los ojos que en los labios? ¿O es igual el retoque cada, creo que es que 6 meses, año? ¿Cómo funciona eso? Pues generalmente yo retoco como a los 2 años, o sea, no es necesario, Wow. ajá, y si dejáramos como que pase el tiempo y no retocamos a los 2 años, se puede quitar como en unos 5 años, más o menos, si es que está bien realizada. Si tatuaron, que es que fueron mucho más profundo en la piel, pues sí te va a quedar pues para siempre, ¿no? Y va a sufrir estas consecuencias, pues
no agradables de lo que es la permanencia en un pigmento, como te comentaba, pues que va a cambiar de color. Entonces, justamente por eso la idea de microlips es algo que puedas renovar, algo que pueda siempre ser natural, algo que no sea, yo siempre lo digo, me encanta hacer labios, pero no quiero que sea el foco de atención en el rostro de mi cliente, ¿no? O sea, quiero ayudarle a que se vea mucho mejor, a que se sienta mejor en su propio cuerpo, pero no quiero que mi trabajo sea el protagonista en su rostro. Entonces, siempre trabajo de manera muy mesurada. Me encanta. O sea, te puedes besuquear y todo y no se te va a quitar Exacto. ese color. Chicas, ya escucharon, ¿no? Y luego es bien feo que, digo, yo nunca lo hice, ya estoy casada y en otros términos, pero que te besuqueabas, ya sabes, y cuando no existías los permanentes, pues no está tan padre, Sí, ¿no? claro. Te cacha y tu mamá, ¿qué onda? Y toda llena. Este es un método seguro, no se crean. Sí, Otro exacto. punto que te quería decir que mencionaste es, ¿cuál es la diferencia entre tatuarse y micropigmentarse? Si lo dije bien, ¿es lo mismo? No, pues un tatuaje siempre va a ir con mayor saturación de pigmento, vamos a utilizar cartuchos mucho más grandes para implantar de una sola vez mucho pigmento, ¿no? O sea, dentro de la piel. Los pigmentos vienen a manera como son, o sea, son unas partículas, son como unas piedritas que van entrando en la piel y pues esos pigmentos van coloreando la piel, ¿no? Entonces pueden existir saturaciones muy altas, como las vemos en un tatuaje sólido, en un black work, pero podemos también realizar saturaciones muy bajas que nada más complementen los tonos que ya existen, que es lo que hacemos cuando estamos micropigmentando. Entonces, aquí el riesgo es conocer la profundidad correcta con la cual estamos trabajando, ¿no? Yo justamente durante mi carrera me he preocupado por determinar como las pautas de una buena profundidad, pues justamente porque tengo alumnas, ¿no? Que van a mi curso y no es como que yo pueda cortar la piel para decirles, ah, mira, esta es la profundidad correcta, no, o sea, tengo que encontrar otras pautas como aquellas que me brindan los sentidos, no sé, el tacto, el oído, para que ellas puedan saber cuál es la profundidad pertinente, aun si no tienen experiencia previa. Entonces, eso siempre es muy importante porque justo no queremos tatuar los labios de alguien, ¿no? Ok, ¿y tú sabes algo de tatuajes? O sea, ¿estudiaste? ¿Sí? Sí, sí, de hecho, también También una, tatúo. de hecho sí, O sea, sí, sí tipo, tatúo, ok. sí, sí tatúo. Lo que pasa es que te digo, o sea, soy como muy inquieta, soy muy curiosa y yo sé que de cualquier cosa que yo aprenda voy a sacar algo nuevo, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene nada que ver o pienso que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero aprender siempre te va a traer algo que puedes como que linkear o conectar con esa cosa a la que ya te dedicas y entonces como que darle la vuelta y conocer más al respecto, ¿no? O sea, en mis aulas, de hecho, he tenido alumnas que son, estudiaron, no sé, literatura, que son abogadas, que se dedican al hogar, que estudiaron alguna ingeniería, o sea, cosas que yo digo, yo pensé que el gremio nada más se conformaba de gente que hacía maquillaje o que hacía protocolos de belleza, ¿no? Pero no, o sea, afortunadamente, la gran diversidad que ahora existe en el gremio hace que se enriquezca el mismo gremio, ¿no? O sea, te empiezas a cuestionar las cosas de otro modo y ves las cosas también desde otra óptica. Entonces, eso te brinda como que muchísimo más conocimiento. Y que ya no puedes, o sea, ya no existe esto de que solo debes de ser una cosa, ¿no? O sea, al final, ahorita que me cuentas, como que iba yo imaginando de que sí, tú desde chiquita te encantaba la acuarela, estabas en la parte de arte, o sea, el hecho de crear, de tomar este color en las cosas está impregnado en ti, en la ceja, en los labios, Ujú. en la piel, en donde sea, ¿no? Y creo que Sí. también es un poco como atreverse a decir, puedo ser una cosa y otra cosa, no te limitas nada más a este punto y tocas un tema bien interesante que es el darte cuenta de tu carrera cuando tú ya tienes una experiencia y recorrido, que creo que muchas mujeres están en ese punto de tienen 20 años en su trabajo haciendo y de pronto es como, es que siempre me había gustado la belleza o Ujú. siempre me encantó o ya que conocen o se acercan a este mundo y se empapan, es como, yo quiero hacer lo mismo que tú. Sé que eres una fregona en lo que haces y das los cursos increíbles. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia o si te has topado y qué consejo le das a esas mujeres que están en este punto de, vengo a probar, ¿eh? O sea, o nada más quiero ver si funciona, pero al final, pues tú sabes que van por ahí. Sí, pues, o sea, creo que ahora tenemos la fortuna de
vivir en un mundo globalizado y de tener internet, ¿no? O sea, aquí el tema es que, por ejemplo, cuando yo empecé a dedicarme a la micropigmentación, o más bien cuando empecé a emprender el camino a aprender a hacer micropigmentación, uno no sabía que existía, ¿no? O sea, era como de que, pues para mí la gente no vivía de la micropigmentación y, oh, sorpresa, ¿no? O sea, como de verdad es un oficio muy noble. Pero ahora tenemos estas herramientas donde puedes ver un curso en línea precisamente y darte una idea bastante acabada de qué va ese oficio o de qué va esa, no sé, profesión o esa actividad, ¿no? Entonces, tomas el curso y entonces tú puedes saber si es o no es para ti. O sea, a lo mejor no te gustan las agujas y o sea, la principal herramienta es una aguja. Entonces, bueno, ahí puedes discernir, ¿no? Como hacia dónde quieres llevar tu especialización o de qué te quieres nutrir, pero para mí sí es muy importante como que conozcas, ¿no? Distintos ámbitos, porque así como yo, que para mí esto no existía, o sea, este es, o sea, como algo surreal para mí, ¿no? Y para mucha gente, o sea, yo le cuento a la gente de que, es que me dedico a micropigmentar labios, y es como de, o sea, esa chamba existe, ¿sabes? Como que ese ¿Cuántas trabajo, citas tienes? ajá, Claro, exacto, y sí. yo como de que, pues de esto vivo, ¿no? O sea, o sea, esto pone alimento en mi mesa y bien, ¿no? Entonces, em, creo que es muy importante como que explorar distintos ámbitos y realmente explorar lo que nos llame la atención, ¿no? O sea, porque uno no sabe dónde se va a enganchar a final de cuentas. Qué padre esto que dices. Uno nunca sabe dónde se va a enganchar. Y creo que es el punto de, bueno, meterte y tocar puertas, porque estoy segura que, no, o sea, por ejemplo, tú empezaste en el mundo de las cejas y a lo mejor te encantaba y así, pero no te enganchó Claro, hasta este curso que empiezas a ver y empiezas a ver como un área de oportunidad, un espacio olvidado en el mundo de la micropigmentación y dices, ¿cómo lo puedo reinventar? ¿Cómo puedo claro. potencializarlo? ¿No? Que también es este punto donde si vas empezando, no creas que ya, ¿sabes? Se acabaron y ya no hay forma de innovar en la industria. Siempre creo que Sí. también con esta parte de curiosidad y de esto que dices, ¿qué te está enganchando? Y seguir el siguiente paso que se sienta correcto hacia esa dirección, pues se van apareciendo las pistas, ¿no? Sí, sí, de hecho, o sea, ahora que como que tú lo pones en palabras, vi- perdón, vino a mi imagen, perdón, a mi cabeza la imagen como de que para mí la micropigmentación labial, encontrarme con la micropigmentación labial fue como encontrarme con una casa abandonada. O sea, pero yo la vi y me enamoré y dije, te voy a poner así fabulosa, ¿no? Porque pues es que no era lo que ahora podemos ofrecer, la micropigmentación labial. O sea, de verdad estaba súper rezagado, no había mucho conocimiento, no habían técnicas innovando, no, o sea, no había nada, era como el delineado de tía y ya. Entonces, eh, creo que justamente eso, ¿no? O sea, mi pasión por los labios, que no fue así para las cejas, o sea, a lo mejor en las cejas pude haber hecho también algo, ¿no? De decir, bueno, ahora voy a inventar esta técnica o voy a hacerlo con tal herramienta o lo que sea, pero no despertó en mí esa cosa, ¿no? Y uno diría, bueno, es lo mismo hacer cejas que hacer labios, porque es micropigmentación. No, o sea, te lo digo yo que estoy, o sea, súper metida en esto. O sea, yo necesité que los labios despertaran esa pasión en mí, porque incluso cuando yo comienzo a dar servicios de labios, aquí en México, prácticamente nadie hacía labios. Entonces, incluso vender el servicio era muy difícil. O sea, de que tenía de labios a lo mejor una cita al mes antes, porque nadie sabía de qué se trataba y todos pensaban que o eran rellenos, o era el delineado de tía, o era una cosa loca, ¿no? Ahora, afortunadamente, porque estuve ahí de manera persistente, em, dándole a la técnica, nutriéndome de información y todas estas cuestiones, afortunadamente es que estoy donde estoy, porque fui perseverante en ese aspecto, ¿no? O sea, pero no es como que ya estaba puesto todo. Entonces, claro, siempre, o sea, vienen generaciones o lo que sea y pueden seguir innovando. Fíjate que ahora que dices, creo que hay un libro increíble que se llama Despierta tu magia de Elizabeth Gilbert, que habla, no sé si bueno, ella es la de Comer, Amar y Rezar, y en Ok. este libro habla de que las ideas, es un poco despierta la creatividad, eligen a las personas en quien quieren entrar, ¿no? Y es un poco, bueno, a ver, abran su imaginación. Imagínate que entra una idea y la idea lo habla como que es un dios con vida y Ujú. que hay personas que les llega la misma idea y que no logra
bajar y al final las ideas, su propósito es de materializarse. Entonces yo creo que el mundo, puedo imaginar, ¿sabes? Los labios y la micropigmentación, hablando desde un tema mucho más energético, estaba listo para llegar aquí. A lo mejor, ¿sabes? Mucha gente decía, no, otra idea, y no logró como encarnar y darle vida, cuando de pronto es, claro, esa idea que a veces tú tienes y que dices, será, pero nadie más lo está haciendo. Ujú. El hecho de que la sostengas, porque creo que eso tú hiciste, sostuviste esta, Sí, sosteniste, sostuviste. sostuviste esta idea de poder decir, creo que esto tiene potencial, ¿no? Ujú. Y eso creo que hoy en día es como algo bien admirable, y que las personas y las mujeres que nos están escuchando es, no te rindas, chica, chique, chico. Si Ujú. hay una idea que a ti no sabes por qué, pero llega a ti una y otra vez, y como Mad con los labios, siente ese corazoncito, maripositas en la panza, ese punto de decir, esta casa la voy a reinventar y te voy a cuidar y enchular, sostén esa idea, porque no sabes si te puede llevar hacia tu mejor vida, que es algo que hoy tú estás viviendo. Su curso está espectacular, ya está en la descripción, ya saben que pueden entrar, pero cuéntame un poquito, ¿para quién es este curso? Pues me parece que es un curso, de entrada es un curso, como yo lo llamo, fundamental, ¿no? Porque no significa lo mismo que decir que es un curso básico o que es como, ¿sabes? Es un curso fundamental en el sentido de que verdaderamente vienen todos los elementos base para que tú puedas desarrollar la micropigmentación labial. Todas estas cuestiones que muchas veces quien a lo mejor ya tiene mucho tiempo en la industria o lo que sea, pasa por alto, desde las contraindicaciones, desde cómo hacer un diseño, desde cómo hacer incluso un diagnóstico, que te comentaba hace rato, es súper importante, cómo elegir el pigmento, cómo elegir las agujas, y además de cómo hacer esas cosas, por qué hacerlas de ese modo, ¿no? O sea, como te comento, igual es bien importante para mí saber las razones, ¿no? Entonces, es algo que comparto siempre con mis alumnos y con mis alumnas. Entonces, es un curso, como te decía, pues fundamental en ese sentido. O sea, vienen absolutamente todos los lineamientos esenciales para que puedas desarrollar una micropigmentación labial. Em, Afortunadamente, la micropigmentación labial es un campo como súper extenso, entonces siempre tienes que estar actualizado, siempre tienes que dar el siguiente paso, siempre tienes que aprender más. Entonces, la idea que yo tuve al desarrollar este curso, pues es que fuera esa primera piedrita de quien se quiere dedicar de manera profesional a la micropigmentación labial, ¿no? Háganlo, por favor. De verdad creo que es un plus en este punto donde en el mundo de la belleza, y Aglaya al final tiene mucho este objetivo de acompañar a las mujeres y a los hombres que decidan entrar en esta industria, en cómo en los momentos difíciles o en los momentos de que dices, y aquí que a lo mejor ves un capítulo del curso que hoy no te hace sentido, pero en 6 meses es la respuesta que estabas buscando o la que tienes que comunicarle a tu cliente, porque creo que algo que aquí de pronto lo dejamos por como que sí, que es el hecho de comunicar la idea, venderla, que tú lo hiciste muy bien. Cuéntanos cómo fue este primer acercamiento de cómo vendías este producto cuando la gente, ¿sabes? Como dices, era como, ay, no, no, muchas gracias. El delineado de tía no, no me interesa. ¿Cómo fue que hacías esta parte de seducción a que las personas dijeran, maybe? Pues creo que algo importante, o sea, de tratar con un cliente es nunca subestimarlo y como hablarle, para empezar, siempre con la verdad, ¿no? Entonces, em, también tú no puedes hablar de algo si lo desconoces. Entonces, también eso va muy de la mano de yo adentrarme en el mundo de los labios, en el mundo como de la ciencia. O sea, tuve que estudiar cuestiones de anatomía, de histología, como te comento, de colorimetría, para yo tener las herramientas y decirle a mi cliente, puedo hacer esto y no puedo hacer esto, ¿no? O sea, si llegas y me pides un lipstick, o sea, el color de un lipstick o lo que sea, es como, no lo puedo hacer por ta, 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 ¿no? Y justamente así es como está construido el curso, de ese modo para que la persona que lo observe sepa verdaderamente por qué están sucediendo las cosas, ¿no? O sea, no es una cuestión de que porque yo lo digo y porque yo inventé microlips, o sea, es porque si no lo hago de este modo, puede suceder esta otra cosa. O si yo lo hago de este modo, sucede esta cosa que a mí me funciona, ¿no? Al final de cuentas es una técnica y pues la técnica viene a ser la manera en la que realizamos algo, ¿no? Entonces, vamos a tener como
datos que nos arroja la ciencia, que esos son inquebrantables, o sea, no es como que yo me saqué la teoría del color de la manga, ¿no? O sea, es algo real, es algo comprobado, existe, o sea, ahí está. Pero también les comparto la manera en la que yo hago las cosas, que es mi técnica, ¿no? Y que pues afortunadamente ha tenido como un muy buen recibimiento, no solamente entre mis clientes, sino entre mis alumnos. Oye, me gusta y digo, yo me dedico al mundo de la consultoría de marcas y siempre les hago una pregunta que hoy te la quiero poner a ti, que es, ¿cuál es el propósito? ¿Has cuestionado o has puesto en palabras el para qué haces las cosas? No el por qué, no la parte operativa, sino la que va más en el corazón. ¿Hay un propósito detrás de tu trabajo de todos los días? Pues sí, y creo que es completamente personal, ¿no? O sea, en el sentido de que es algo que a mí me mueve mucho en dos sentidos. Uno, en el sentido de que sé que me tengo que actualizar todo el tiempo, tengo que alimentar esta parte de mí que es, o sea, esencial, ¿no? Que es el hambre del conocimiento. Entonces, encontré en los labios, porque mucha gente dice, es que hacer labios es muy difícil. Para mí es un reto, sí, o sea, para mí es como tengo que leer de mil cosas. Me acabo de comprar un libro de pigmentología que está todo en inglés y es como de que, o sea, no es mi idioma natural, pero entonces, o sea, es esencial para mí. No, Entonces y tengo que tecnicismos, me imagino que aparte no es leer una justo, novela, no, y hija. además, o sea, no creas que es de pigmentos de micropigmentación, es de pigmentos, de todos los pigmentos que hay en el mundo, o sea, como para pintar paredes, para pintar coches, para lo que sea. Entonces, Wow. pero es como esa hambre y esa cuestión de querer siempre más, ¿no? Entonces, para mí es muy importante porque suelo ser una persona que se aburre rápido. Entonces, por eso te digo, los labios me engancharon, o sea, siempre puedo saber algo más, siempre puedo saber más de piel, puedo saber más de color, puedo saber más de cómo funciona el pigmento, cómo funcionan las máquinas, o sea, siempre te puedes ir clavando mucho más. Y también me llena en otro sentido, que es el de ayudar a personas a que se sientan bien consigo mismas, porque creo que quienes no están en el gremio pueden pensar, y comprendo por qué lo piensan así, que es un gremio superficial, ¿no? Porque te dedicas a belleza, entonces eres una persona superficial. O sea, yo incluso cuando estaba estudiando la carrera en filosofía, que pues bueno, o sea, te vanaglorias de ser una persona súper profunda y estas cosas y tal, o sea, me di cuenta que yo pensaba del gremio que era una cuestión superficial, pero ya que te dedicas a esto, te das cuenta que estás, em, o sea, tu cliente está poniendo en tus manos su propia estima, ¿no? O sea, cómo se mira a sí mismo, llega contigo porque hay una cuestión que a lo mejor esa persona piensa que carece de, ¿no? O sea, conmigo en específico llegan porque es como de, oye, es que a lo mejor mis labios no se ven como me gustaría que se vieran y quiero que tú me ayudes a verme mejor, ¿no? Y a que yo me perciba mucho más bonita y es una cosa que el cliente hace para sí mismo, o sea, no lo hace por nadie más. Entonces, es como esta cuestión de ir buscando tu ser, ¿no? O sea, buscar tu autenticidad, buscar cómo es que te quieres ver. O sea, no es cambiar al cliente porque no estoy haciendo maquillaje, estoy haciendo micropigmentación, ¿no? Es más sutil, es natural, es algo que le vaya a esa persona. Y que se me hace hermoso porque al final, a ver, cuando estás triste o así, que te dicen, píntate y de verdad cambia o sea, maquíllate, píntate, me van a decir aquí las expertas, por favor, tía. No, maquíllate y realmente sí, ¿no? O sea, te pones rímel, justo te pintas la boca, te maquillas, espero no me decir nada, te pones ahí el rojo y yo lo hago. Cuando me pongo justo el color rojo me siento súper linda, pero me lo quito y ya, o sea, el hecho de que al final tú les das este momento de que su percepción de cada vez que estas mujeres y hombres se vean al espejo, se van a ver diferentes y por más que se pasen el agua micelar y el desmaquillante, va a seguir ahí. Creo que es como esta semilla también de amor propio y de empezarte a querer más, a valorar más, a cubrir tus necesidades, porque creo que también en este punto de que a veces siempre en el amor propio, ¿no? Te volteas a ver al espejo y ¿qué te dices? Entonces, como que creo Ujú. que es más allá, como tú dices, de la parte superficial, es un gran acto de quererte y de decir, quiero mejorar la relación conmigo misma. Sí, claro, totalmente. Entonces,
Pues sí, para mí es muy importante que mis clientes salgan satisfechos del estudio, ¿no? O sea, y que cuando se vean, o sea, de verdad les encante, pues, su nueva versión, que no está cubriendo el ser otra persona, sino ellos mismos, pero como 2.0, ¿ya sabes? Sí, como dices, no van a ser los protagonistas, pero al final, claro que va a ayudar a esta percepción. Oye, y cuéntame, ¿hubo alguien en tu camino que marcó como alguna decisión o algún protagonista que dices, este ángel guardián que llegó en su momento ayudó muchísimo a que yo caminara o algún, no sé, personas que te ayudaron a empoderarte en el camino de la micropigmentación? Pues varios colegas, o sea, sí como que fueron un impulso para mí, sobre todo cuando iba iniciando, ¿no? Porque te digo que para mí estaba como esta preocupación de que, o sea, nadie vive de hacer Y labios, nadie lo está ¿no? haciendo, claro. Ajá, entonces, eh, pues sí, como que ciertos colegas que yo veía que se seguían dedicando a esto, veía cómo desempeñaban como sus estudios o sus trabajos, pero pues también mucho mi familia, ¿no? O sea, que siempre me apoyó. O sea, yo creo que fue eso. O sea, sobre todo, te digo, siendo una niña inquieta, que era así como de que no, yo no hubiera dado un peso por mí, ¿no? Pero ellos fueron así como de que, a ver, ¿qué quieres, no? O sea, ¿cuál es tu siguiente inquietud? O sea, es que de verdad, o sea, era una locura. O sea, de que hubo un momento que me apasioné por los coches. O sea, te digo, como que siempre andaba de aquí para allá y entonces por eso es que para mí los labios significan mucho, ¿no? O sea, porque me cambiaron la vida, literal. O sea, no podría como, o sea, imaginarme otra vida en este momento si no hubiera existido esta cuestión de la micropigmentación labial. Qué increíble. Pues ya vamos a terminar este episodio. Gracias por todo lo que nos platicas, nos compartes. Y mi última pregunta va más hacia el lado como personal. Aglaya, como todo nuestro objetivo, propósito detrás es como permítete brillar, ¿no? O sea, date permiso de compartir tu luz, de compartir tu brillo con los demás. ¿Cómo es Math fuera del lado laboral? ¿Cómo cuidas de ti? ¿Cómo tienes como esa parte de animarte y sostenerte y quererte para hacer todo lo increíble que haces ya en tu estudio? Sí, pues justo creo que, o sea, esta parte de tener un emprendimiento no, definitivamente no es sencillo, ¿no? O sea, porque sí que padre eres tu propio jefe y tal, pero luego también uno como jefe es bastante tirano, ¿no? Entonces como que te matas 1000 horas en el trabajo. Yo he tenido etapas bien workaholics y así. Y ahora entiendo, o sea, pues llevo una década en el gremio, entonces ya pasé como por esos sube y bajas y ahora entiendo que lo que uno siempre tiene que preservar pues es el propio bienestar, ¿no? Entonces para mí es como muy importante esta cuestión de hacer ejercicio, explorar nuevos intereses y además te digo, por mi personalidad soy como, o sea, una bala, ¿no? De que quiero estar aquí, quiero estar allá. Últimamente he encontrado también una pasión que, o sea, es como, o sea, me gusta escalar, ¿no? Y es como de, pues eso me gusta. Pero, pues es eso, o sea, como que siempre mantenerte activo, siempre probar nuevas cosas, siempre em, hablo mucho con mi mejor amiga sobre que también se dedica o sea, está en el gremio, se dedica a micropigmentación y eliminación de pigmentos. Hablamos de que nunca sabes cómo va a ser la vida la siguiente semana o el siguiente día, ¿no? Entonces, o qué persona te va a llevar a hacer otra cosa, o qué cosa te va a llevar a una persona. Entonces, como esta parte de permitirte explorar siempre es muy importante. Qué increíble. Gracias, me quedo con eso. Permitirte explorar, permitirte ver qué puerta te engancha y sobre todo me encanta porque es tu balance también, ¿sabes? Es decir, tengo más proyectos porque eso también le da equilibrio a todo lo que haces. El curso de Math ya está disponible. Si estás pensando entrar en este mundo y dices, quiero realmente sentirme acompañada y guiada, bueno, por favor, no te lo pierdas. Está en la descripción todo lo que necesites y muchas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras decir Gracias que a se me ti. pasó? No, pues simplemente que de verdad le puse todo el corazón al curso, así como también en mis cursos presenciales, o sea, es un proyecto ya de años, ¿no? Entonces, eh, sé que le va a ser muy útil a muchas personas que buscan respuestas, ¿no? Me encanta. Nos quedamos con eso. Nos vemos en el siguiente episodio. Soy Ani Orozco. Adiós.